Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero compartirte la lectura de un artículo que me compartió un estudiante, de hecho, hace unos días, un artículo que me pareció interesante, no solamente por el tema que es un poco polémico actualmente, especialmente entre brasileños, pero también para analizarlo juntos, porque lo estaba leyendo y dije, bueno, además de aprender sobre este tema y conocer cosas que están sucediendo en el mundo, vamos a analizarlo, ¿de acuerdo? Voy a leerlo de corrido todo, como te he mencionado anteriormente. Siéntete libre de ponerle pausa si quieres para que puedas repasar o practicar tu pronunciación correcta durante cada párrafo o frase en español, ¿sale? No olvides que si te gustaría leer el artículo original, en la descripción te voy a dejar el link. Entonces, vamos a comenzar leyendo este artículo, ¿va? México volverá a solicitar visa física a turistas de Brasil por Lourdes Flores. La medida difundida en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación DOF. Lo que se prevé ocurre esta semana. La Secretaría de Gobernación ha decidido volver a solicitar visa física a los turistas de Brasil que deseen venir a México, toda vez que no se ha logrado reducir el incremento de flujos irregulares, que en algunos casos tiene como objetivo llegar a Estados Unidos. Una vez que se detectó dicha situación, en noviembre pasado, el gobierno de México determinó suspender temporalmente el acuerdo de exención de visas para nacionales brasileños, por lo que se optó por una visa que se podría tramitar electrónicamente. Hasta esa fecha no se solicitaba visa como una medida para facilitar el turismo desde ese país. Derivado de que no hay avances sustantivos en las acciones conjuntas con el gobierno de la República Federativa del Brasil, que posibilite el uso adecuado de la medida de facilitación migratoria y garantice los flujos migratorios seguros, ordenados y regulares, el objetivo general de la regulación es que el gobierno mexicano ha decidido eliminar la facilitación de la obtención de visa electrónica para nacionales brasileños que pretendan ingresar vía aérea al territorio nacional, como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, refiere la Secretaría de Gobernación. La medida difundida en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, DOF, lo que se prevé que ocurra esta semana. El economista preguntó al secretario de Turismo, Miguel Torruco, su opinión sobre el tema y el eventual efecto en la llegada de turistas brasileños. El año pasado, Brasil fue el séptimo país emisor de turistas internacionales y únicamente respondió que es un tema que está tratando el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La medida también entrará en vigor en un momento en el que se incrementan las protestas de brasileños que desean visitar México y han encontrado problemas en el sistema donde la puede tramitar. Como parte de los argumentos de volver a pedir visa, se explicó, considerando las estadísticas migratorias, se advierte que los avances con la medida previa no fueron sustanciales en la reducción del volumen de migrantes brasileños que transitan de manera irregular por México, ya que si bien disminuyeron los indicadores de migrantes irregulares durante el periodo de enero a mayo del 2022, el volumen total de ese periodo 16.509, se mantuvo por arriba de 12.432, que es la cifra correspondiente a la mitad del volumen de migrantes brasileños irregulares para el mismo periodo, enero a mayo del 2021. La medida no prohíbe el ingreso de brasileños en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, sino que a partir de la entrada en vigor del proyecto, de acuerdo, tendrán que tramitar la visa ante el consulado mexicano, tal y como lo hacen actualmente los brasileños que pretenden ingresar vía terrestre o marítima, de conformidad con los trámites 1 y 2 de los lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las secretarías. Y bueno, relacionado a este artículo, antes de analizarlo, creo que me parece un tema muy interesante y un poquito pues controversial, especialmente porque no solamente es de preocupación o no solo concierne a los brasileños, en lo particular a mí también me concierne porque muchos de mis estudiantes son de Brasil y tienen ese sueño, esa meta, ese anhelo de conocer México en un futuro o en un futuro muy próximo
y ya tienen tiempo trabajando para poder ingresar al país, hacen un gran esfuerzo para poder viajar porque es un hecho, es una realidad de que los boletos de México, Brasil no son baratos, aunque la economía digamos que puede ser barato viajar en México, desde mi opinión. Viajar y moverte es muy económico, mucho más de lo que puede ser en Brasil. Sin embargo, el volar, el preparar el viaje es un poco costoso, es caro. Entonces el hecho de que ahora a todo este esfuerzo que tiene que hacer el brasileño en juntar dinero para viajar o cumplir un sueño en México y desde pues mis intereses, el hecho de que también se involucren, se sumerjan con la cultura mexicana, con el idioma español, ahora tienen que pagar el trámite de la visa para entrar al país. Se me hace, bueno, a mí se me hace un poco lamentable, sin embargo, respeto a las autoridades, las decisiones. Como les comentaba, algunos estudiantes brasileños y la verdad todos ellos se han mostrado muy comprensivos, aunque no del todo feliz, ¿verdad? Porque no es algo como que, me piden la visa, qué bueno, voy a tramitarla ahorita esta próxima semana. No. Actualmente en Brasil solamente hay 3 consulados de México, uno en Brasilia, en la capital, otro en São Paulo y otro en Río de Janeiro. Desde mi opinión son muy pocos para el tamaño del país. Por ejemplo, tengo un estudiante que vive como 3, 4 horas de avión de aquí, de Río de Janeiro, y a él le corresponde venir a tramitar su visa a Río de Janeiro. Él no conoce Río de Janeiro, nunca ha venido en su vida a esta ciudad y él va a viajar desde el norte para esta ciudad solamente para tramitar la visa y así conseguir ir a México este año, porque el viaje ya es un hecho. Él ya compró los boletos, ya tiene las reservas, todo para conocer el país y yo he estado muy contenta con sus avances, se ha esforzado mucho en el español. Sin embargo, viene esta piedra así como que, ok, ahora no solamente es el español, no solamente es lo caro del viaje, ahora también la visa. Entonces, desde mi opinión, creo que está bien el implementar las visas, pero facilitar el acceso a ellas. Este año se comenzó con la visa electrónica. En el pasado no recuerdo que hubiera lo de la visa electrónica, se comenzó este año. De hecho, este año que fui con mi esposo, él tramitó solo su visa electrónica, súper papá, fue facilísimo, no hubo ni un problema, no hubo bronca. Fuimos, entramos, cuando regresamos a Brasil, boom, se viene esta noticia. Por supuesto, como te comenté, yo como mexicana no tengo problema y mi esposo tampoco lo tendrá en un futuro, pero me concierne y me preocupa mucho los brasileños porque en su mayoría los que yo conozco, la verdad, no en su mayoría, los que yo conozco todos van a viajar solamente por turismo, por conocer la cultura de México. En mi caso, nunca he escuchado a un brasileño que va a México para cruzar a Estados Unidos. No digo que no existan, yo supongo que sí, por algo se implementó esta regla. Además, como le digo a mis estudiantes, no es algo personal, no se lo tome personal. Está bien si quieren pedir visa, respeto a las autoridades, su opinión, pero al mismo tiempo yo creo que deberían de facilitar el acceso a estas, considerando también la distancia que un brasileño tiene que recorrer en el país solamente para tramitar una visa en un consulado en una ciudad que quizás nunca han ido. Ellos planean ir a México y nunca han visitado Río de Janeiro, como fue el caso de mi estudiante. También yo cuando tuve que tramitar alguna visa de estudiante para estudiar en el extranjero, fuera de México, yo tuve que viajar a la capital del país, a Ciudad de México, y se entiende, es parte del protocolo, lo que tenemos que hacer, los requisitos, ok. Pero yo viajé 8 horas de autobús y podía viajar en un vuelo de 40 minutos y se me hizo un poco pues pesado, no incómodo, pero es un gasto extra, no es algo que estás considerando en un viaje, ¿no? Lo que sí tengo que admitir es que la mayoría de los brasileños que quieren ir a México y por gusto, por pasión, porque quieren conocer la cultura, aceptan esta ley, dicen, como dicen mis alumnos, pues tenemos que hacerlo, no es como tranquilos, muy tranquilos. Yo solo espero que sea accesible el obtener esta visa física para el brasileño, que no sea tan problemático, que si se puede facilitar en otro aspecto, por ejemplo, en la cuestión del trámite, porque los viajes son muy costosos incluso dentro de Brasil. Si se quiere pedir visa, pues está bien que se pida, pero
yo creo que también se debería de facilitar el acceso a estas o también aumentar el personal en los consulados porque mucha gente está quedándose sin respuesta y por supuesto rápidamente se prenden, se molestan porque compraron vuelos, tienen vuelos programados desde no hace una semana, gente compra sus vuelos desde hace un año o incluso antes de toda esta onda que se vino del COVID, ya tenían planeado un viaje para México y de repente vienen este año y la visa electrónica, ellos no la tramitaron en el momento porque tienes que tramitarla 30 días antes de tu viaje y se esperaron y de repente vienen y dicen, ¿saben qué? La visa electrónica no más, ahora la visa física. Entonces ahora ellos tienen que planear un viaje extra durante ese pequeño lapso de tiempo, ese corto periodo, a una ciudad donde está el consulado. Muchos de los que viajan es cierto que viven en Río, en São Paulo y en Brasilia, pero ¿qué sucede con el resto de la población de brasileños que viven en diferentes estados? Entonces creo que es algo que se debería de considerar, algo un poco controversial, al mismo tiempo un poquito lamentable porque al final de cuentas mi preocupación o mi motivación también para enseñar más español a estudiantes de Brasil es el hecho de que tengan esa facilidad de viajar a México en un futuro y que no se les pongan obstáculos o piedras durante todo este proceso. Ya están aprendiendo español muy bien, ya compraron su vuelo para México desde hace mucho tiempo, qué padre, ya tienen reservas, pero ahora esto de la visa además del aspecto económico que tienen que pagar extra en los viajes, todo eso, ponen como que en el aire su sueño hecho realidad, porque no tienen la seguridad de que les van a dar la visa, ¿sí? Entonces, analizando este artículo brevemente, vamos a analizar primero unos verbos y es el volverá. México volverá a solicitar visa física. Volverá lo están conjugando en futuro. Sin embargo, el momento práctico realmente no hablaríamos así. Realmente diríamos México va a solicitar visa física a turistas de Brasil. Es como hacia un futuro. Va a o México va a volver a solicitar visa física a turistas de Brasil. Ahora aquí, la Secretaría de Gobernación ha decidido volver a solicitar visa física a los turistas de Brasil. Esta forma del pretérito perfecto compuesto ha decidido el verbo haber conjugado con un participio es muy usada en nosotros en México para algo que sucedió en el pasado y que tiene efecto en el presente. Es muy diferente a cómo se utiliza en el español allá en España. Ellos utilizan este pretérito perfecto compuesto cuando hicieron algo recientemente, por ejemplo, oh, he comido, o ¿qué has dicho? ¿Sabes? Utilizan con algo que pasó hace poquito y lo están diciendo ahora. Entonces, esto de la Secretaría de Gobernación ha decidido, no es algo que sucedió hoy en la mañana, se tomó una decisión hace unos días y está causando un efecto en el presente. Por ejemplo, yo también te puedo decir con esta forma verbal, este año 2022 he comido mucho. No estoy diciendo que comí hoy en la mañana, estoy diciendo que es algo que he estado haciendo durante todo este año y tiene un efecto ahora. El efecto es de que subí de peso o se me notan los cachetes o me cuesta trabajo hacer ejercicio, ¿sabes? Entonces, cada vez que en México utilizamos el verbo haber y un participio, ese pretérito perfecto compuesto, es porque algo del pasado sí sucedió, pero está causando un efecto en lo que estamos diciendo actualmente. Hace un tiempecito hablaba con algunos estudiantes sobre el uso del subjuntivo en español y mencionábamos que el famoso subjuntivo, ese tiempo que está así como que en el aire, medio hipotético, lo vamos a utilizar cuando queremos mencionar características de un evento, de algo en particular. Y por ejemplo, aquí está utilizando dos subjuntivos, el verbo posibilite, el uso adecuado de la medida de facilitación migratoria, y garantice los flujos migratorios seguros, ordenados y regulares. ¿Por qué? Porque están hablando de las características que ellos están buscando en el gobierno de la República Federativa de Brasil, ¿no? Voy a leer esta parte. Derivado de que no hay avances sustantivos en las acciones conjuntas con el gobierno de la República Federativa del Brasil que posibilite, es una característica, que posibilite el uso adecuado de la medida de facilitación migratoria y garantice es otra característica. Entonces ahí son dos subjuntivos. Piensa en algo que te gustaría en tu gobierno
las características que te gustarían que tuviera tu gobierno actual y vas a utilizar subjuntivo. Yo, por ejemplo, quiero que mi gobierno cuide de los profesores, quiero que apoye a los artistas, quiero que difunda el arte y la cultura mexicana en otros países. Que difunda, que cuide, que apoye, son subjuntivos porque estamos hablando de las características de algo que esperamos tener. Una vez más, aquí están utilizando el verbo en futuro. La medida difundida en la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Normalmente no usaría ese verbo en futuro, entrará en vigor, diría. La medida difundida en la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria va a entrar en vigor una vez que se publique en el diario. Por ahí en mis redes sociales, en Instagram, me preguntaron que cuándo hacemos cuándo juntamos esas palabras que suenan como solo una. Y un buen ejemplo es esto del verbo ir a con un infinitivo cuando lo utilizamos como futuro, conjugando solamente el verbo ir. Y es muy obvio, por ejemplo, va a entrar en vigor, suena, va a entrar, suena como solo una palabra, suena como una frase, pero realmente es va a entrar. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que familiarizarnos con cómo hablan los nativos y para eso tú tienes que escuchar y tienes que analizar y a veces dices, no entiendo. Bueno, para eso puedes hacerlo con este artículo, por ejemplo, con este tipo de artículos que te comparto. Además, te recuerdo que tengo podcast y tú puedes poner en práctica solamente tu comprensión auditiva. Y si quieres tener seguridad de lo que tú estás escuchando, en mi podcast también está el Patreon donde puedes encontrar todas las transcripciones de mis episodios que salen 2 veces al mes. Entonces, cuando tú estés escuchando los episodios, una noticia, y si tienes la manera de tener acceso a eso mediante un documento como este para poder leer, mucho mejor. Pero no solamente leer, tienes que analizar, están diciendo va a entrar en vigor, pero se pronuncia va a entrar en vigor. Va a entrar en vigor. Juntamos eso, ligamos esa frase y suena como solo una palabra, va a entrar. Otro buen aspecto que podemos practicar en este artículo es la lectura de los números. Por ejemplo, el primero, que es actual, ¿no? Y te va a funcionar porque lo vas a seguir utilizando cada año y es 2022. 2022. 2022. El próximo año será 2023. 2023. Y este número grandecito que está por aquí, 16.509. 16.509. 16. Piensa en el número 10 y después el número 6. Ese número es un poquito difícil de pronunciar para algunos alumnos. Y yo les digo, piensa en el número 10. Pronúncialo. 10. Y ahora di y este número. Entonces dices 10 y 6. 6, ¿ok? 16, 500. Por algún motivo, algunos otros estudiantes olvidan mucho el 500. 16.509. 16.000. Leemos primero esta cifra. 16.509. Ahora aquí, 12.432. 12.432. Intenta decir eso rápido. 12.432. Ok, espero que lo hayas dicho bien, ¿sale? Ahora, un consejo que te doy para analizar este artículo si quieres crecer en vocabulario es extraer solamente lo que son los sustantivos, esas palabras que son objetos, que son lugares, que son personas, etc. Por ejemplo, un sustantivo podría ser el país. México, visa. Visa es un sustantivo, ¿ok? No visto. Visto existe en español, pero no es lo mismo que significa en portugués. Entonces, visa, visa. México, visa, Brasil, ya van 3 sustantivos en el título. Medida, comisión, vigor, diario, federación, semana.
Aquí ya tenemos casi 10 sustantivos en esta primera parte del artículo. Si te pones a extraer sustantivo por sustantivo en cada párrafo, estoy segura que vas a tener una lista. Vamos a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo creo que vas a tener 100 palabras de este artículo, puedes extraerlas. Vocabulario formal relacionado a asuntos migratorios con los cuales puedes dar tus opiniones en un ámbito un poquito menos informal o menos casual de lo que estamos acostumbrados. Entonces, si quieres un ejercicio con este artículo, una vez más, yo te invito a que extraigas todos los sustantivos, esas palabras que indican un lugar, una persona, un objeto o cualquier tipo de cosa, como te mencioné aquí, la medida, la semana, la visa, etcétera. Escribe esa lista de vocabulario, ponla en los comentarios y yo te voy a dar el visto bueno. Si te pongo un dedito arriba, un like o un 100, significa que está muy bien, ¿de acuerdo? Y puedes seguir practicando y mejorando tu vocabulario. Y déjame en los comentarios tu opinión relacionada a esta noticia que salió recientemente. Yo creo que para cuando veas este video quizás ya habrán nuevas noticias. Esperemos que sean mejores noticias de lo que vemos aquí, ¿verdad? Pero bueno, no olvides que si te gustaría ver contenido todos los días como esto, puedes hacerlo a través de mis otras redes sociales. Te dejaré el link en la descripción. Cuídate mucho, te mando un gran saludo y nos vemos luego. Bye bye.